Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Sebastián Cruz, que desde Montevideo aportó a la causa para hacer un par de videos. Por cierto, si están en Montevideo cerca o si les interesa el tema, Sebastián se dedica a hacer mecanizados de pequeño tamaño y muy alta precisión, incluyendo piezas para relojería. Así que cualquier cosa dejen su comentario y le facilitamos el mail o el teléfono para que puedan comunicarse con él. El tema que quiere es el asunto de la refabricación del pucará uruguayo, el pucará argentino que se utilizó en Uruguay, la refabricación o la remotorización y cuáles fueron los procesos industriales del pucará y del pampa. Empecemos con el pucará. Bueno, los procesos de fabricación del pucará se venía con cierta inercia de otros bimotores, en particular lo que se llamaba el IA-35 Huanquero y el IA-50G2. Básicamente los procesos emplean toda una serie de matrices y todo el utilaje normal para la producción de aviones de duraluminio, duraluminio, algunas estructuras de acero, pero cuando se llega a la producción de lo que se llama las góndolas de motor, alguna vez vas a ver estas piezas en particular o esta sección del encastre del motor en particular, en algunas fuentes en español lo vas a leer como nacelas, pero esa es una pésima traducción de algún documento en inglés que dice nacelle, pero la palabra correcta en español son las góndolas motores. Bueno, esas góndolas motores es que básicamente se hacían a mano y se hacían con mucha digamos habilidad, pero no existía un molde específico para esa sección de las góndolas motores. En particular, la estructura de caños de acero cromo interna y la cobertura que va por delante del borde de ataque. El borde de ataque, digamos que el borde del ala que se presenta en el avance hacia el aire, la corriente de aire. Eso cuando se intenta instalar los motores Garrett, estamos hablando desde década del 2000, la nueva generación de motores Garrett, 1475 HP, una potencia hermosa para utilizar dos en un avión como el Pucará. Eso tuvo muchos problemas, de hecho la fábrica militar de aviones no lo hizo, se lo envió a IAI, o sea la Israel Aircraft Industries, que había hecho trabajos para la Argentina anteriormente, por ejemplo la remotorización de los aviones de descubierta naval, de los aviones antisubmarinos, aviones navales. Bueno, aparentemente lo que se averiguó, esto no es aparentemente, esto realmente pasó así, es que había algunas diferencias en milímetros en la parte de esas góndolas. Esas góndolas alares, la estructura de caños de acero que vas a ver por ahí en este pequeño documental de la visita de Jorge Rafael Videla a la fábrica, año 1977-1978, y eso básicamente cada aparato, cada uno de los 104 construidos, 99 aviones de serie y 5 prototipos, producción entre 1974 y 1991, básicamente que se ajustaba, o sea, se hacía un ajuste a mano. Como vos trabajas con máquina y también tenés que limar algunas cositas por las fotos que vos me mandaste, evidentemente cuando yo te digo ajuste, sabes perfectamente de qué se trata. Ahora, lo que pasa es que si nos ponemos serios, una lectura totalmente modernista o moderna o tecnificada de la línea de producción, vamos a ver que incluso en las mejores épocas que no había lo que se denomina ñoquis actualmente, vamos a ver que en esa época había mucha gente. La falta de sistemas de control numérico o prensas de control numérico, fresadoras de tipo gantry, o sea, fresadora de pórtico, se suplía con mano de obra, con manos básicamente. Entonces, en vez de, para armar un pucará, en vez de utilizar 7 personas, utilizamos 14 o utilizamos 12. No pasa nada, tenemos empleados. Los empleados yo conozco, había un vecino acá, los empleados de la FMA en la década del 70 eran gente calificada, pero no cobraban mucho. No tenían sueldos espectaculares, así que al Estado no le costaba mucho tener 2 empleados en vez de 1 porque no tenía que pagarles sueldazos. O sea, no había ese acomodo que apareció desafortunadamente a partir de la renacionalización de la fábrica en el año 2009,
que se curó en parte a partir del 2016, pero que tiene algunos vicios. Esos vicios desafortunadamente se mantienen en algunos casos, muy reducidos, pero se mantienen. El tema de los pucará uruguayos, recordad que los pucará uruguayos salen de servicio justamente por el tema de los motores. El tema de los motores siempre te afecta. Y esto es independiente de cuándo se haya fabricado el avión o cuándo se haya fabricado el motor. Lo importante es tener repuestos, no importa si el motor es viejo o nuevo. Te pongo un ejemplo, ya extremo total. Hay aviones de la Segunda Guerra Mundial que están volando hoy. Aviones que se construyeron en 1944, 1945, pero que siguen, por ejemplo los C-47 Dakota, DC-3, que en Estados Unidos hay empresas que fabrican con todo un instrumental moderno, digamos, máquina transfer, torno CNC, básicamente centro de mecanizado, fabrican todo el repuesto para los motores Pratt & Whitney R1830 de 14 cilindros y doble estrella. Entonces el tipo que tiene un avión de 1944 o 1945, si le va comprando los repuestos para esos motores, puede seguir utilizándolo. Es así. Desafortunadamente los franceses con los motores Astazú, bueno, no tuvieron mucho éxito de ventas y por lo tanto digamos, el espectro de usuarios de este motor no era tan grande y no justificaba seguir fabricando repuestos. Por lo menos esa es la interpretación francesa. Hay motores viejos, por ejemplo el Snecma 9K50, el motor del Mirage F1, el motor del Mirage 50, que todavía, que son motores de turbo reacción evidentemente, pero todavía se fabrican los repuestos y son motores viejitos, pero de esos que son de turbo reacción sí se fabrica. Del Turbomeca Astazú, desafortunadamente, ya los repuestos se acabaron. En cuanto a la refabricación, bueno, cuando uno fabrica algo, tiene que ver a quién se lo va a vender. Es muy poco probable, ha pasado en algunas ocasiones que hay empresas que con su propio dinero invierten en algo, fabrican un avión, ya sea militar o de uso civil, lo ofertan al mercado, este avión tiene éxito, se empieza a comprar y ahí la empresa inicia la producción en serie. Esto ha pasado, no podemos decir que nunca se ha hecho. Pero como está el mercado hoy, si no tenés un cliente, si no tenés un contrato firmado, es muy difícil, es muy caro, es muy peligroso para las arcas de esa empresa largarte a hacer un prototipo o un avión de preserie sin tener un cliente asegurado. Eso tenerlo en cuenta. Y el problema es que de los aviones antiguerrilla o de ataque liviano que utilizan motores turbohélice, los monomotores se han comido, por no usar otra palabra que empieza con co, pero se han morfado a toda la competencia. Se ha ido a muy pocos aviones. Tenés el AT6 Wolverine, que es la versión más agresiva, digamos, del T6 Texan 2, que acá lo tenemos en la Escuela de Aviación Militar. O sea, tenemos la versión T6C con capacidad de llevar armamento, pero no es la Wolverine. Luego tenés, obviamente, el Super Tucano, el avión que ha adquirido Uruguay, creo que el número 5 o 6, que están por llegar dentro de unas semanas. Luego tenés las versiones del Fumigador. Y Fumigador lo digo con todo cariño, pero es así. Estas versiones son el Air Tractor con blindaje, con un motor un poco más potente y con sensores, digamos, con designador láser, con televisión térmica y con un pequeño radar para guiar algún tipo de dron, misil. Este es el peor de todos, digamos, el AT802 militarizado. Te voy a poner algunas imágenes. Pero sigue siendo un monomotor. Hay versiones monoplaza y biplaza, pero siempre son monomotores. Y derivan del avión que está acá en la Patagonia combatiendo incendios. Originalmente derivan de un avión que era fumigador. Bueno, derivan del avión que combate incendios en Córdoba y en la Patagonia. Ese es el mercado de aviones turbohélices que hay ahora. Desafortunadamente nadie ha tenido el coraje de lanzar el avión bimotor. Y hay unos diseños excelentes. Yo he visto acá algunas propuestas, los dibujos de modificar el Pucará. Ya no sería más el Pucará, sería un avión más parecido a lo que es el OB-10 Bronco, con doble larguero para unir el timón de profundidad y dirección.
Hay esos proyectos de ingeniería, pero nadie quiere poner el dinero, ni los estados, ni los privados, porque no saben quién lo va a comprar. Suponete que viene algún excéntrico billonario catarí, dice, che, yo quiero una línea acá de Pucará de nuevo con motores de 1600 HP. ¿Se puede hacer? Sí. Compras la maquinaria, entrenas a la gente y te la armas. Ahora el problema, ¿a quién se lo vas a vender? Incluso, fíjate vos que hubo un intento de una especie de consorcio de empresas privadas, incluyendo una empresa de seguridad, o sea, una empresa de mercenarios básicamente, ¿no? Esta empresa, que tenía mucho dinero, porque tenía muchos contratos del gobierno norteamericano y de otros gobiernos, quiso hacer un mini consorcio para volver a fabricar el OB-10 Bronco, porque a los de Blackwater les encantaba este avión, digamos que volaba bajo, orbitaba bajo, tenía una capacidad de llevar armamento bastante interesante, casi 1600 kilos, 1700 kilos, un poco más que el Pucará. Tenía buena maniobrabilidad y buena visibilidad a baja cota. Esos se unieron con otra empresa que se llamaba la Sierra Nevada y dos más. Eran 4 empresas que no eran súper enormes, pero tenían un buen capital. Y no consiguieron interesar a ninguna empresa de fabricación de aviones para volver a fabricar el OB-10 Bronco. El OB-10 Bronco, en este caso, iba a ser básicamente un avión de ataque nocturno. Un avión de ataque nocturno para disparar cohetes láser y iba a tener también una torreta móvil de 20 milímetros. Eso que ya se había probado en la década del 70. Bueno, nadie se jugó, nadie quiso poner la maquinaria porque decían que el avión no se iba a vender. Ahora, todas estas dificultades que te conté de remotorización del Pucará venían del uso quizá excesivo de la mano de obra, digamos de una técnica puramente manual. El primer avión que es 100% del primer tornillo al último bulón, al último remache podríamos decir, el primer avión que es 100% estandarizado y realizado con maquinaria automática en nuestro país es el Pampa. Y esto se debe a que existe una colaboración con la Dornier. La Dornier, digamos, diseña algunas partes de fuselaje y sobre todo el ala de perfil supercrítico. El ala de perfil supercrítico lo que hace es moves la parte ancha, la parte más gorda tirada, está desplazada más hacia el lado del borde de fuga, no está cerca del borde de ataque. Eso tiene la característica que reduce la resistencia al avance. Supuestamente con un ala de perfil supercrítico vos logras la misma velocidad equivalente utilizando menos potencia. Y también la Dornier había optimizado este ala para que se mantuviera la capa límite a grandes ángulos de ataque, es decir, que no entraras en pérdida por algunos errores que se cometían en el tema de los alumnos. Como iba a ser un avión de entrenamiento, obviamente iba a tener gente poco experta a los mandos. Esto había pasado con el otro avión de reacción de entrenamiento que la fábrica militar de aviones ensambló, número 48, que era el Morane Saunier París, que es un avión muy cómodo, muy plácido, digamos, de volar, pero tenía problemas a veces cuando lo agarraba el viento cruzado, el viento de frente, en las aproximaciones, especialmente el aterrizaje. A veces podía llegar a entrar en pérdida si se pasaba de cierto ángulo de ataque. Entonces lo que hace es optimizar la Dornier para que el avión se mantenga plenamente maniobrable, o sea, en pleno control, no sería maniobrable la palabra, sino que el piloto tenga pleno control del IA-63 Pampa cuando incluso supera ciertos ángulos de ataque. Y para lograr eso, la Dornier le dice a la fábrica militar de aviones, estamos hablando de 1978, no se pueden utilizar métodos manuales para esto, no pueden seguir utilizando la maquinaria de la década del 50, tienen que incorporar nueva maquinaria. Centro mecanizado, fresadoras químicas, etcétera, etcétera, pero de control digital. No, basta de control analógico. Bueno, obviamente que para iniciar la producción del Pampa, la fábrica militar de aviones, el gobierno militar no le queda otra que hacerle caso a los alemanes, porque sin esa herramental no iba a haber una firma de contrato, o sea, no se iban a comprometer a que su diseño Dornier funcione bien si no existía ese herramental avanzado. Y bueno, ahí tiene que hacer una inversión bastante grande. Por lo tanto, allí realmente tenemos que el IA-63 es el primer avión
de la fábrica militar de aviones que podemos decir que es totalmente intercambiable las piezas, o sea, porque todas las piezas, obviamente que hay algún trabajo manual para el tema de la estampación, para la matricería de las alas, etc. Pero la enorme mayoría de las piezas se fabrican con procesos 100% estandarizados que son supervisados por los alemanes. Entonces, llegan al mismo nivel de calidad que se utiliza en el Alpha Jet. Los mismos procesos de estandarización. Y por cierto, alguna gente dice que copiamos el ala del Alpha Jet, independientemente que el otro sea en flecha. No, no es el mismo perfil alar. No es el mismo perfil alar, pero justamente como las alas del IA-63 iban a ser rectas y las alas del Alpha Jet son en flecha, no iban a tener el mismo espesor de cuerda. Bueno, eso es complicado de explicar. Pero básicamente no son el mismo perfil. El perfil alar del Alpha Jet está optimizado para la velocidad. El perfil alar del Pampa está optimizado para, como digo, una buena tenida a bajas velocidades. Obviamente que puede llegar a altas velocidades, pero no es un ala que podría ser supersónica, por ejemplo. En cambio, el Alpha Jet, en picado, puede romper la barrera del sonido. No se recomienda hacerlo porque la estructura sufre, pero puede hacerlo realmente. Y el asunto de por qué Uruguay no adquirió el Pampa es básicamente un problema político, porque ten en cuenta que hay militares uruguayos entrenados en el manejo del Pampa. Yo publiqué fotos hace algunos días de eso. Pero básicamente tenés un problema político que los gobiernos no se han sabido llevar bien. Desde la memorable frase de el presidente Jorge Batlle, año 2002 creo que fue, que dijo que los argentinos eran ladrones del primero al último. Después tenés el asunto de las pasteras, son dos gobiernos de izquierda, el Frente Amplio y el kirchnerismo, que coinciden prácticamente, ideológicamente coinciden prácticamente en todo. Pero no logran, no tienen la capacidad craneana de llevarse bien, especialmente por el asunto de la fábrica de papel uruguaya. Y tenés un presidente argentino apoyando una especie de guerra híbrida económica en contra de Uruguay, y tenés un presidente uruguayo diciendo que apenas tiene 5 aviones para la guerra contra Argentina. Entonces, bueno, toda esa clase de, toda esa manada de incongruentes, de inadaptados, hace muy difícil que exista un contrato para este avión que, repito, sería perfectamente válido para la Fuerza Aérea Uruguaya. De hecho, sería más válido para la Fuerza Aérea Uruguaya en el rol militar que para la Fuerza Aérea Argentina, porque no necesitaría tanto el tema del alcance. Yo me voy despidiendo, por supuesto, los invito a que sigan aportando. Yo me voy despidiendo, por supuesto, los invito a que sigan aportando a este canal. Nos veremos después en la segunda parte. Hasta luego.